Por primera vez en mucho tiempo, los datos no nos hablan de miedo, nos hablan de esperanza. En un país donde por años el tema de la violencia fue parte del paisaje diario, portadas manchadas de sangre, reportajes de horror, titulares que se repetían como una pesadilla sin fin, algo comenzó a cambiar en 2025. Y lo hizo en silencio, sin discursos triunfalistas, pero con resultados que no se pueden ignorar. Desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025, México experimentó una de las caídas más importantes en homicidios dolosos en la última década, una reducción del 32.9% en el promedio diario de asesinatos en comparación con los meses previos. Este dato no es menor, representa el punto de inflexión de una crisis que parecía no tener fin. Y es que, mientras en otros tiempos se normalizaba vivir con miedo, este nuevo capítulo en la historia del país muestra algo inédito. Un gobierno que se propuso a devolverle la paz a las calles y que está empezando a lograrlo. Lo dicen los informes de seguridad. Lo confirman las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo respalda la percepción que empieza a cambiar entre millones de mexicanos. Por ejemplo, abril de 2025 cerró con un promedio diario de 65.3 homicidios, la cifra más baja para ese mes desde que se lleva registro sistemático en 2016. Y si eso no suena como una buena noticia, es porque nos hemos acostumbrado al dolor. Pero este año, las cosas son distintas. En un país que solía vivir a la defensiva, este tipo de noticias obligan a replantear algo. ¿Y si la estrategia sí está funcionando? ¿Y si esta vez sí se están haciendo las cosas bien? Porque si hay algo que no miente, son los números. Y en 2025, la violencia en México está retrocediendo. Hablar de seguridad en México no es solo hablar de cifras, es hablar de cicatrices, de años marcados por el miedo, por la impunidad y por una violencia que parecía no tener freno. Antes de 2025, el panorama era oscuro. El país había cerrado ciclos con más de 30,000 homicidios anuales, con un promedio diario que, en los peores momentos, superaba las 90 víctimas por día. Estados enteros se convirtieron en sinónimos de guerra no declarada. Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, regiones enteras donde el crimen organizado imponía horarios, rutas y silencios. En muchas comunidades, la autoridad era una figura simbólica, la justicia una excepción, y la paz, un recuerdo lejano. Durante años, las estrategias se enfocaron más en el enfrentamiento que en la reconstrucción. Se militarizaron calles sin atender las raíces sociales. Se persiguió al crimen sin fortalecer a la policía local. Se aplicaron soluciones inmediatas para problemas crónicos. Y el resultado fue claro. La violencia no disminuyó, mutó. Se volvía más fragmentada, más territorial, más impredecible. Cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum asumió el poder en 2024, heredó un país con niveles alarmantes de homicidios, desapariciones y extorsión. Y lo más grave, heredó un sistema de seguridad roto, saturado, rebasado por la realidad. Instituciones desgastadas, coordinación mínima entre federación y estados, fiscalías sobrecargadas y, lo peor de todo, una ciudadanía que ya no creía. Porque cuando el miedo se vuelve parte del paisaje, lo primero que muere es la esperanza. Por eso, cambiar la ruta no era solo una promesa política, era una necesidad urgente. El nuevo gobierno no solo tenía que combatir el crimen, tenía que recuperar la autoridad, restaurar la confianza y devolverle a la gente la posibilidad de vivir sin miedo. Un reto inmenso, pero también una oportunidad histórica. La administración de Claudia Sheinbaum no llegó improvisando. Llegó con un diagnóstico claro y una estrategia bien definida. Porque para reducir la violencia no basta con tener soldados en las calles. Hace falta tener una visión. Y este gobierno la tuvo desde el primer día. Combatir el crimen, sí, pero también construir paz. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública de 2025 se basa en 4 pilares fundamentales: prevención social del delito, profesionalización y fortalecimiento policial, coordinación efectiva entre los 3 niveles de gobierno e inteligencia e investigación para desarticular estructuras criminales. Este no es un enfoque de fuerza bruta,
Es un enfoque integral, donde cada acción tiene un objetivo claro: reducir la violencia y proteger a las personas. La prevención ya no es un adorno, es una política activa. Se fortalecieron los programas comunitarios en zonas vulnerables. Se ampliaron becas, espacios culturales y deportivos, porque cuando se ocupa el territorio con oportunidades, el crimen pierde terreno. En el ámbito operativo, se profesionalizó a las policías estatales y municipales con capacitación, recursos y protocolos unificados. El mensaje es claro: la policía no es un enemigo, es una institución que se está transformando para servir mejor. Además, por primera vez en mucho tiempo, la coordinación entre el gobierno federal y los estados se volvió real. Ya no hay competencia entre autoridades. Hay mesas de seguridad diarias, hay intercambio de información, hay operativos conjuntos. Y lo más importante, la inteligencia sustituyó al azar. Hoy se investiga antes de actuar. Se golpean las estructuras financieras del crimen, no solo sus brazos armados. Se desmantelan laboratorios, rutas de tráfico, redes de lavado de dinero. Y todo eso con resultados. Entre octubre de 2024 y abril de 2025, el gobierno federal reportó más de 18.700 personas detenidas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 144 toneladas de droga, 9.682 armas de fuego decomisadas y un despliegue territorial focalizado en las zonas con más incidencia. No se trata solo de presencia, se trata de efectividad. Esta estrategia no busca venganza, busca recuperar el control del territorio, devolver la seguridad a las familias y restaurar la autoridad del Estado en cada rincón del país. Y lo más impresionante es que empieza a funcionar. Hablar de seguridad en México solía ser sinónimo de malas noticias, pero 2025 cambió esa narrativa. Hoy los números, esos que durante años solo servían para medir el horror, están mostrando señales de esperanza. Y no es una casualidad. Es el resultado directo de una estrategia firme, ejecutada con disciplina y visión. Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre septiembre de 2024 y abril de 2025, los homicidios dolosos disminuyeron un 32.9% a nivel nacional. Eso significa más de 21 homicidios menos por día, comparado con los meses anteriores a la actual administración. Abril de 2025 cerró con un promedio diario de 65.3 homicidios, la cifra más baja registrada para ese mes desde 2016. Y en mayo, esa tendencia se mantuvo, consolidando lo que ya no parece una racha, sino un nuevo estándar. Pero esto va más allá de estadísticas generales. Hay estados que eran epicentro de la violencia y que hoy están rompiendo sus propios récords de seguridad. En Guanajuato, por ejemplo, uno de los estados históricamente más golpeados por el crimen organizado, se logró una reducción del 48.9% en los homicidios dolosos entre febrero y abril de 2025. Esto no es una disminución marginal, es un cambio estructural, un resultado claro de los operativos federales, del trabajo coordinado con las fuerzas locales y de la inteligencia estratégica. En Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México, también se han reportado caídas constantes en la incidencia de delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, extorsión y robo con violencia. Y esto tiene consecuencias que se notan. Más negocios abren de noche, más niños vuelven a jugar en la calle, más comunidades recuperan el control de su espacio público, más ciudadanos empiezan a confiar otra vez en sus instituciones. Porque cuando baja la violencia, sube la vida. Y hoy México está dando señales firmes de que puede, por fin, vivir sin miedo. No es el final del camino, pero sin duda es el principio de un cambio real. Las estadísticas son importantes, pero donde realmente se siente el cambio es en la vida diaria. Porque cuando baja la violencia, no solo cambia el número en una gráfica, cambia la forma en que vives, en que sales de tu casa, en que llevas a tus hijos a la escuela, en que respiras cuando caminas por tu calle. Durante años, miles de comunidades en México vivieron con el corazón acelerado, tiendas que cerraban temprano, escuelas con ventanas reforzadas, negocios que pagaban cuotas para sobrevivir, madres que enseñaban a sus hijos a tirarse al suelo cuando escucharan balazos,
Pero en 2025, esa rutina del miedo comenzó a romperse. En zonas donde la violencia era parte del paisaje, hoy se ve otra cosa. Patrullas trabajando de forma coordinada, operativos preventivos sin confrontación armada, policías comunitarios capacitados, con rostro conocido y respeto ganado. Y la gente lo está notando. Vecinos que antes no salían después de las 7 de la noche, ahora vuelven a reunirse en plazas públicas. Niños que antes no podían jugar en la calle, ahora corren sin que sus padres vivan en alerta permanente. Pequeños comercios que sobrevivían con miedo, hoy están recuperando clientela y confianza. Porque la seguridad no es solo un derecho constitucional, es un estado emocional colectivo. Y cuando la gente vuelve a sentir que puede salir, hablar, moverse, vivir sin miedo, eso no tiene precio. Eso se llama libertad recuperada. Este gobierno entendió que la paz no se impone, se construye, con firmeza, con empatía y con presencia del Estado. Y cuando los resultados llegan, lo primero que se recupera es el silencio. No el silencio de la intimidación, sino el silencio que da tranquilidad, ese que por fin ya no huele a miedo. Durante años, a los mexicanos se nos dijo que vivir con miedo era parte del precio, que la inseguridad era una realidad normal, que no había mucho que hacer. Pero en 2025 está demostrando que eso era mentira.